Muy bien. Versículos 12 al 19. Alguien que lo desee leer, si es posible, en la versión Reina Valera. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero Él por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. Bien. Pedro encara una vez más el tema del sufrimiento. En un sentido, Pedro va a encarar el sufrimiento a partir de las persecuciones que sufrían o pueden sufrir los creyentes. En realidad el sufrimiento es un fenómeno, es una circunstancia que abarca a toda la humanidad y que es la consecuencia de la caída de Adán y Eva, del pecado. El creyente, lo vamos a ver más adelante, pero el creyente sufre por distintas circunstancias, no solamente por la persecución, aunque Pedro acá hace énfasis en el tema de la persecución. Es decir, Pedro ahora retoma el tema del sufrimiento y sugiere otros factores que capacitarán al cristiano, no meramente a soportar, sino realmente a regocijarse en el mismo. Si bien los estudiosos encuentran más de un tema en la carta de Pedro, como veremos al estudiar el pensamiento teológico del apóstol, en la última clase vamos a ver, en general están de acuerdo en que el tema del sufrimiento está entretejido en toda la estructura de esta carta. Pedro toca este tema en cada capítulo. En su primera referencia explícita, él dice, en el capítulo 1, versículo 6, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. En sus últimas palabras de esta carta, habla una vez más de la brevedad del sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, dice el apóstol, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y dentro de estos dos versículos, al principio y al final de la carta, encontramos otros pasajes en donde el apóstol habla del sufrimiento, en el capítulo 2, en el 3 y en el 4. Hoy, a medida que va en aumento la extensión del cristianismo, vemos que también va en aumento la hostilidad contra los cristianos. Por tanto, a fin de soportar tanto la hostilidad actual como la que podría venir en el futuro, acá está claro el tema, los creyentes debemos prestar atención a las instrucciones de este pasaje sobre cómo soportar las graves pruebas. Estos versículos llevan a los creyentes a esperar el sufrimiento, a regocijarse en medio del sufrimiento, a evaluar el sufrimiento y a encomendar el sufrimiento a Dios. Estos son los temas que Pedro va desarrollando en estos versículos que hemos leído recién. El fuego de la prueba, el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os sorprendiese.
Esto no lo van a encontrar en los apuntes, están en otro apunte, pero lo voy a agregar. Ahora, hermana. Las noticias cada vez más frecuentes sobre la intolerancia religiosa, asesinato de misioneros, quema de iglesias, ataque a comunidades cristianas han vuelto a un primer plano una cuestión que parecía pertenecer a épocas ya superadas. La persecución por motivos religiosos, el martirio, la muerte violenta por el testimonio de la fe cristiana, ya parecía que era de otro tiempo. Los demonios del pasado reaparecen con nueva fuerza, nuevos argumentos y nuevo ropaje, con nuevos motivos y razones. La verdad es que no nos han abandonado nunca ni han cambiado tanto. El siglo XX es un siglo de un vertiginoso avance científico, de viajes interplanetarios, la aldea global, los derechos humanos, de desarrollo social y pensamiento libre y libertad religiosa. Se saldó con el espantoso saldo de millones de personas que perdieron su vida por motivos religiosos. Primero fue el comunismo ateo, el que clausuró templos, encerró, torturó y asesinó a miles de creyentes. Después, por motivos nacionalistas, comunidades enteras fueron masacradas por pertenecer a otra fe, preludio de los fundamentalismos e integrismos modernos, con el Islam a la cabeza. Buenos días. Con el Islam a la cabeza, sin olvidar el hinduismo tradicional, lo que pasa en la India. Al término del segundo milenio, dijo Juan Pablo II, la Iglesia ha vuelto de nuevo a ser la Iglesia de los mártires. Es un testimonio que no hay que olvidar. Hoy se impone con toda claridad una teología del martirio, una teología del sacrificio a la luz del Evangelio y de la situación presente. La historia de las persecuciones nos introduce de una manera conmovedora en la experiencia pasada de la Iglesia militante en la dimensión más pura, no nominal, sino de la Iglesia confesante. Volvemos ahora al apunte. Nunca es fácil ser cristiano. Ni lo fue, ni lo es, ni lo será. Todavía hoy la vida cristiana puede traer aparejada su propia soledad, su propia impopularidad, sus propios problemas, sus propios sacrificios y sus propias persecuciones. Hola. Hola. Creo que tengo mal ahora. Sí. Bueno, El reloj, mirá. Perdóname. Te queremos. en un siglo tan turbulento como el siglo XX, es decir, el siglo pasado, no podían faltar los casos de muerte por cuestiones religiosas. Lo sorprendente es que, según cálculos de expertos, de 70 millones de mártires cristianos en la historia, 45 millones y medio, es decir, el 65%, corresponde al siglo XX. Esta es la conclusión a la que se ha llegado considerando a todos los cristianos asesinados por el hecho de ser cristianos. Y ahí cito un estudio que yo hice sobre la tribulación en su momento. Por lo tanto, es importante tener presentes tres grandes principios del pensamiento de Pedro sobre el tema. El apóstol pensaba que la persecución... ¿Qué página es? Perdón. 207. 207. Gracias. El apóstol pensaba que la persecución es inevitable, que la persecución es una prueba, que ser perseguidos es participar de los padecimientos de Cristo. Versículo 13 nos dice, participantes de los sufrimientos de Cristo. Al contrario, alégrense de ser parte de los sufrimientos de Cristo.
dice la Nueva Versión Internacional. Mediante la expresión al contrario, Pedro introduce un contraste. En vez de considerar el sufrimiento desde el punto de vista negativo, los cristianos han de mirar positivamente a Jesús y regocijarse ante lo que les toca experimentar. También, hay un propósito detrás del sufrimiento y el padecimiento, Sí. porque Dios pule el carácter de cada uno a través de eso y nos hace más maduros. Entonces, en medio de esa situación, Dios va trabajando con nosotros, Sí. ¿no? Eso ya está entretejido, ese pensamiento, en este pasaje. Sí. En vez de, como decía, en vez de considerar el sufrimiento desde el punto de vista negativo, los cristianos han de mirar positivamente a Jesús y regocijarse ante lo que les toca experimentar. El apóstol está consciente de la aparente contradicción. Alegrarse en el sufrimiento, eso parece un pensamiento incoherente. Pedro dice a sus lectores que cuando les toque sufrir por amor de Cristo deben colocar su aflicción en el contexto del gozo. La razón es esta. Pedro enriquece la resistencia de los que son perseguidos al aclarar que ellos son parte de los sufrimientos de Cristo. Es especialmente en las epístolas de Pablo donde sufrir por Cristo se destaca. En las referencias ustedes van a encontrar varios pasajes. Tenemos en cuenta que los apóstoles no dicen que los sufrimientos de Cristo quedan incompletos hasta que los cristianos hayan sufrido también. No es esa la idea. Ser parte de los sufrimientos de Cristo no tiene ningún sentido redentor y nuestra participación en su sufrimiento nada tiene que ver con dicho sacrificio. Sin embargo, los cristianos participamos en los padecimientos de Cristo cuando sufrimos por causa de su nombre, cuando el odio que lo golpeó nos golpea también a causa de él. Pero insistimos, no hay ninguna idea de tener comunión en la expiación del padecimiento de Cristo y en que nuestro sufrimiento también sea expiatorio. En el Evangelio de Mateo, Mateo 5:12, la persecución nos coloca en la compañía de los profetas perseguidos. Recuerden que en el Sermón del Monte dice, así como persiguieron a los profetas, y en este pasaje nos pone en compañía de Cristo, en una comunión incluso mucho mayor. El Señor retomó la total experiencia de su gloria después de ascender al cielo, pero aún no la ha revelado en la tierra para que todos la vean. Solamente los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan obtuvieron una visión, un vislumbre de esa gloria cuando presenciaron la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos en Marcos 9, del 2 al 3. En el versículo 14, la bienaventuranza de sufrir por Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. El nombre de Cristo. En los primeros días de la Iglesia, esta expresión se convirtió primero en sinónimo del Salvador mismo y de todo lo que él representaba. Pedro afirmó en su sermón ante el concilio, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero no es el nombre de Cristo lo que ofende a los impíos, sino más bien quién es Él, y lo que dijo e hizo es lo que causa rechazo y hostilidad de parte de ellos. Pedro resume esta animosidad con la palabra onedizo, que significa acusar o lanzar insultos. En la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, la versión de los 70, describe la hostilidad acumulada para con Dios y su pueblo por parte de los paganos. En el Nuevo Testamento se refiere a las indignidades y maltratos que Cristo soportó por parte de los pecadores. A menudo los incrédulos se irritaban y se enfurecían
porque los creyentes hablaban de Cristo confrontando el estilo de vida de los paganos. Sin embargo, todo el odio y la violencia del mundo contra los cristianos no reducen el hecho de que sean dichosos. 2 veces Pedro escribe en esta carta: dichosos ustedes, sois bienaventurados, como traduce la Reina Valera. Ambas bienaventuranzas aparecen en el contexto del sufrimiento. En realidad son bienaventurados por ese sufrimiento, no solo por el premio eterno que recibirán, sino por la bendición en el tiempo presente. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, dice el apóstol. Glorioso recuerda a la Shekinah, que en el Antiguo Testamento simbolizaba la presencia terrenal de Dios. No es tan solo por el sufrimiento que el Espíritu de Dios reposa sobre los creyentes, como cuando Él llegaba y salía de un profeta de Dios en el Antiguo Testamento, sino más bien que Él ya mora de manera permanente en los creyentes. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba sobre determinada persona, pero permanecía en él o se iba de esa persona. No así en nuestras vidas como creyentes, en donde el Espíritu Santo es el arras de nuestra salvación final. Dice que reposa, del tiempo presente del verbo anapauó. Significa dar descanso, refrigerio e interrupción del trabajo duro, y describe uno de los ministerios del Espíritu. El Espíritu les da gracias a los creyentes que sufren por el nombre de Cristo, al impartirles resistencia, comprensión y todo el fruto que otorga su presencia. Ese tipo de refrigerio y poder divino llegaron sobre Esteban, el primer mártir conocido. Cuando Esteban comenzó a defender su fe ante los dirigentes judíos, en el juicio que le hicieron, estos vieron su rostro como el rostro de un ángel. Nos dice Hechos capítulo 6:15. La conducta de Esteban expresaba serenidad, tranquilidad y gozo. Todo el fruto del Espíritu. La paz de Esteban, controlada por el Espíritu, se hizo evidente cuando, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, como lo expresa Lucas en el libro de Hechos. Los versículos 15 y 16, si alguno los puede releer, así nos refrescamos la memoria. ¿Lo leo en la NBI? Sí. Dice: que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Bien. Mientras que el padecimiento por causa de Cristo hace sentir lo que significa ser bienaventurado, Pedro indica que otro padecimiento por el comportamiento contrario a la ética, no solo divina, sino también humana, debe ser evitado. El justo castigo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor. Las dificultades generadas por acciones fuera de la ley, obviamente, no representan sufrir injustamente. En un contexto anterior, Pedro enseña que Dios envía autoridades humanas para castigar a quienes actúan mal. También Pablo enseña que el gobernante no en vano lleva la espada, sino para castigar al malhechor. Pedro menciona 3 categorías: homicidas, ladrón y malhechor. Homicida, asesino. En el mundo antiguo, los 2 primeros delitos, es decir, el homicida y el ladrón, eran considerados delitos que merecían la pena de muerte. Eran causa de muerte. Si un creyente comete alguno de estos delitos y es castigado, no tiene derecho a quejarse ni esperar la gracia del Espíritu Santo.
aunque por la misericordia de Dios muchas veces el Señor mismo nos ha evitado las consecuencias de nuestras malas decisiones. No digo de nuestros delitos, sino aún de nuestras malas decisiones. El apóstol continúa señalando que el cristiano no debe sufrir y acá en las versiones dice uno entremeterse y otro entrometerse, es lo mismo. Entrometerse en lo ajeno, ni siquiera por entrometido, como dice la nueva versión internacional. Sorprende la inclusión del término, traducido entremeterse en lo ajeno. El problema es que se utiliza solamente aquí, en el Nuevo Testamento. Y en la literatura griega aparece solo una vez. Así que es una palabra difícil de traducir porque no se conoce el origen. Por lo cual los eruditos, los estudiosos, no están seguros de su significado. Según William Barclay, este teólogo estudioso de la palabra, deriva de dos palabras, alotrios, que significa pertenecer a otro, y episcopos, es decir, mirar sobre o mirar dentro de. Acá episcopos no es el obispo, sino es la idea, el concepto de mirar. Por eso los ancianos, en muchas denominaciones de iglesias, se llaman sobreveedores, porque están mirando por encima a la congregación, están dirigiendo la congregación. Entonces el uso que hace Pedro bien puede significar, primero, mirar con codicia. 2, interesarse en los asuntos de otras personas, es decir, ser un chismoso, un entremetido o entrometido. Y tercero, todo aquello que pertenece a otra persona, culpable de inmiscuirse en asuntos que no corresponden a un cristiano, cosas que no están de acuerdo con la vida cristiana. Tendríamos aquí una advertencia para que nunca nos comprometamos en ningún asunto o iniciemos algo que sea incompatible con la vida de un discípulo de Cristo. Si bien este último concepto en principio parece ser de menor importancia en comparación con los delitos mencionados, Pedro muestra que todos los pecados, no solamente los delitos, hacen perder el consuelo y el reposo del Espíritu Santo. El versículo 16 nos dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Con la expresión pero, el apóstol destaca el contraste que hay entre los versículos 16 y el 15. Pedro indica que el sufrimiento que el cristiano a veces experimenta no proviene de actos inapropiados ni delictivos. En este caso puede con conciencia limpia esperar la bendición del Espíritu Santo. Los creyentes del primer siglo se referían unos a otros como discípulos, hermanos, santos, los de este camino y creyentes. Eran distintas expresiones para identificar a los cristianos, a los creyentes cristianos. Sin embargo, es irónico que el término cristiano no fue un nombre que los creyentes asumieron al principio para sí mismos. Al contrario, debido a que originalmente fue una designación despectiva. Llamar a los cristianos fue una denominación de los gentiles, no se origina en la Iglesia. Una designación despectiva que el mundo les dio. El nombre se asociaba con odio y persecución. El nombre de cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. A partir de los años 50, después de Cristo, a los creyentes se les llamó cristianos. Por primera vez, recuerden, en Antioquía. Unos 15 años después de que el nombre de cristiano fuere usado por primera vez en Antioquía, Herodes Agripa II, preguntó a Pablo, ¿piensas hacerme cristiano en tan poco tiempo? Es decir, acá viene la utilización del término. Pedro dice, no se avergüence. Como pastor, Pedro conoce el corazón del hombre.
Cuando un creyente se enfrenta a la humillación, el desprecio o la burla a causa de su fe, muchas veces la vergüenza hace que se retraiga de dar testimonio de Jesucristo. Pedro insta a sus lectores a sobreponerse a la vergüenza. Y muchas veces nos retraemos por cobardía, por no querer dar un testimonio claro ante un grupo de personas que son todas contrarias a nuestra fe, a nuestro pensamiento. Perdón, me recuerda que hace, no sé si un año o 2 años atrás, en la India, a un matrimonio con sus niñitos, los desnudaron todos públicamente. Esto fue hace poco. Entonces, hay que padecer eso, porque está bien que el padre o la madre tenga, pero los niños también deben ser un poco traumáticos, ¿no es cierto? No debe ser nada fácil atravesar, más en la India, ser totalmente desnudos, ¿no? Así que esto, como decís vos, ¿Pero los mataron o no? ¿Los mataron? No, los desnudaron así públicamente, después no te dicen más. No dicen más nada. Los humillaron. Los humillaron. Pero matan, en la India Ah. Matan, yo sé que los matan. Obvio. Sí. Entonces, de eso es muy difícil, ¿no? Claro que decir, sí. gozarse en el sufrimiento, porque como humanidad debe ser muy difícil, ¿no? Pues no estás realmente en el Señor. Bien, la contrapartida de la vergüenza es la alabanza. Pero si alguien sufre por ser cristiano, dice el apóstol, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Sentir vergüenza de Jesús convierte al creyente en cobarde, pero la alabanza hace que el creyente se vuelva osado. El apóstol sabía bien el sentido de lo que estaba escribiendo. Él en persona había negado 3 veces a Jesús. Insta ahora a alabar a Dios en el momento que les toque sufrir por Cristo. Los versículos 17 al 18 nos habla de un juicio. En este texto Pedro se hace eco de la enseñanza de las Escrituras acerca del juicio de Dios sobre su pueblo y sobre el mundo. Los profetas Jeremías, Ezequiel y Amós transmiten este mensaje a Israel. El pueblo que Dios ha escogido, pero que ha pecado contra él, no quedará sin castigo. El pueblo de Israel se negaba a escuchar a Dios. Hablaba por medio de sus profetas. A su tiempo llegó el momento del juicio, en el que Dios castigó severamente a la casa de Israel y a la casa de Judá, con el cautiverio, tanto en Asiria como en Babilonia. Aquí se refiere a estos 2 juicios. Ahora una pregunta. ¿El juicio comienza por la casa de Dios? Si bien la declaración de Pedro se parece a los pasajes del Antiguo Testamento, hay una diferencia muy importante. En contraste con la descripción del juicio en el Antiguo Testamento, los destinatarios de la carta de Pedro, que son los escogidos, sufren por Cristo. Por dicha razón, Pedro los llama dichosos. No obstante, Pedro escribe, porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. Acá la traducción Nueva Versión Internacional traduce familia como se utiliza esta misma palabra en otras partes del Nuevo Testamento, donde se traduce como familia. Es tiempo, y acá utiliza la palabra kairos, no cronos, kairos. En este contexto designa un momento decisivo y crucial para que el tiempo comience. El tema de este pasaje es el juicio. El texto griego tiene el artículo definido. Entonces, ¿a qué juicio se refiere? Casa, familia, como traduce la Nueva Versión Internacional, es la referencia de Pedro a la iglesia. Otros pasajes del Nuevo Testamento también clarifican este significado. Hay 4 o 5 pasajes allí mencionados. Surgen inmediatamente varias preguntas. ¿No es que Cristo llevó el juicio de los creyentes? ¿Cómo Pedro puede tener una perspectiva tan sombría si realmente cree en la gracia? ¿Significa que
que si soy perseguido se debe a que soy un cristiano pecaminoso que necesita juicio? ¿Acaso esta perspectiva no añade culpa a mi sufrimiento en vez de permitir que me regocije en el sufrimiento de Cristo? Entonces, ¿qué quiso decir el apóstol con estas palabras? Pedro ya se ha referido al juicio en varios pasajes de esta misma carta. Y en cada caso se trata del juicio de Dios, probablemente el juicio final. Esta conclusión se confirma por el empleo de la misma frase en otros pasajes del Nuevo Testamento. Así pues, este pasaje dice que el juicio final de Dios está comenzando no con los judíos incrédulos o los paganos, sino con la casa de Dios, con la familia de Dios, la iglesia. Cuando examinamos el juicio de Dios en la tradición judía, encontramos que comienza por la casa de Dios, de acuerdo como dice Jeremías y también en Éxodo. Asimismo, al final del periodo del Antiguo Testamento, Malaquías habla del Señor que viene a su templo y purifica a los levitas. El Malaquías, y continuando por el periodo que transcurre entre ambos testamentos, es decir, el periodo intertestamentario, esos 400 años que hay entre Malaquías y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se establece claramente esta enseñanza. Hay entonces en el Nuevo Testamento una enseñanza que subraya que Dios juzgará a su iglesia, a su pueblo. Notemos que Pedro no habla de castigo, esto es importante la interpretación de este pasaje, sino de juicio. Jesucristo cargó con la ira de Dios, sufrió el castigo en lugar del pueblo de Dios y por eso los libró de la maldición de Dios. Es decir, Dios nunca castigará a su pueblo escogido porque Cristo sufrió en lugar de ellos. Hemos sido redimidos por la muerte sustitutoria y redentora de nuestro Señor Jesucristo, que cargó con el castigo. Este juicio es una disciplina, como decía la hermana, es una disciplina que consolida a los creyentes o los hace volver del pecado en el que han caído. Está fundamentado en la gracia, ya que Dios disciplina para restaurarlos. Es también el fundamento de la disciplina eclesiástica, el principio de restauración. Además es gracia porque nunca hemos leído que Dios juzga a los cristianos arrepentidos de sus pecados. Sin embargo, a pesar de que este juicio es para bien, es a la vez muy real y doloroso, un punto en el que todos los autores del Nuevo Testamento están de acuerdo. En la segunda parte del versículo 17, Pedro plantea una pregunta comparativa. Y si primero, es decir, se refiere al juicio, comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué será del impío y del pecador? Esa es la pregunta. Sí. Hay algo que a mí me llama la atención, ¿no? En esto. Hay ciertas doctrinas que declaran que como el juicio empieza por la casa de Dios, todo lo que te pasa malo es porque Dios está ejerciendo el juicio y meten miedo sobre la congregación, lamentablemente, ¿no? Y acá estás aclarando que aquellos que sufren no van a ser castigados. Sí fue claro en Ananías y Zafira, ¿no? Donde se estableció claramente que le mintieron al Espíritu Santo, pero después uno no puede juzgar a los demás si tienen alguna situación que es que el juicio de Dios está cayendo sobre ellos, sino que Dios no nos va a castigar. Esto es parte de la gracia de Dios, ¿no es cierto?, sobre nosotros. Y me parece genial que esté tan bien aclarado. Sí. Bueno, en el caso de Job, realmente tuvo que sufrir, pero no era juicio. No era juicio. No era juicio. Era para que lo pudiera ver. Era una prueba. Claro. ¿No? La cuestión es cuando, la cuestión tan horrible es cuando se pone la situación que uno
que uno por ahí tiene que pasar porque sufre y dice, algún pecado habrá cometido. ¿No? Y eso es realmente juzgar al hermano Sí. y ponerse en una posición Pero de se Dios. escucha un de montón Dios. eso, ¿eh? Sí, claro que Se sí. escucha un Sí. montón. Sí, algo habrá hecho. Horrible. Porque le pasó Horrible, eso. Algo habrá horrible. hecho. Bueno, no le digo. No, pero no debemos olvidar que la Iglesia se debe ejercer disciplina. Sí, y tiene que purificarse. El Señor, en Mateo dice, si tienes algo contra Él, llámalo. Si no, llama a testigos. Si no, a la Iglesia. Y si no, gentil y publicano. Es decir, esto lo hemos hablado en otras oportunidades. Perdón, Mateo, ¿cuánto? Eso que no es. 18 creo que es. Tengo mis dudas ahora, pero creo que es 18. Sí. No tenemos que olvidar esto, que hay una diferenciación. Una cosa, si vemos a un hermano que está viviendo en pecado, la Iglesia no puede hacer la vista gorda. Tal cual. ¿Y qué sería? ¿Qué significaría? Significa que la Iglesia, incluso Pablo dice, ante determinadas personas sepárense, no vayan, tesalonicenses. Significa que la Iglesia tiene responsabilidad por la vida de pecado de ese creyente. Ahora, una cosa es juzgar para castigar, y eso solamente Dios puede hacerlo. La otra cosa es juzgar para disciplinar en la Iglesia. ¿Por qué? Porque la disciplina eclesiástica, la disciplina de la Iglesia es para restitución, es para restaurar, no es para hundir, no es para destruir. Pablo mismo dice, aquel que en 1 Corintios cometía pecado y demás, que lo entregaran a Satanás, pero para que su alma se salvara. Es decir, la disciplina eclesiástica es necesaria, porque si no, ¿qué testimonio estamos dando a la Iglesia, al mundo? Si aceptamos cualquier principio, cualquier acción, cualquier tipo, y pensemos que Pedro estaba escribiendo a iglesias donde había, ya lo vamos a ver cuando analicemos la segunda carta, falsos profetas que estaban dando un pésimo testimonio en su vida, eran líderes, muchos de ellos de la iglesia, estaban dando un pésimo testimonio, testimonio en cuanto a su teología, a sus doctrinas y a su conducta moral. Es decir, hay un equilibrio, pero siempre tenemos que pensar esto, que la Iglesia no puede hacer la vista gorda ante cualquier cosa. La Iglesia tiene la obligación, porque cuando estudiamos el tema de la disciplina eclesiástica hay muchísimos pasajes bíblicos que nos hablan de este tema. Algún día a lo mejor podemos tratarlo. Pero siempre recordando que la disciplina es con amor. La disciplina no es para destruir. La disciplina no es para hacer que el hermano caiga en el abandono. Y siempre recuerdo, y creo que lo he mencionado últimamente, una frase que a mí me impactó muchísimo, que la Iglesia es el único ejército que deja a los heridos en el campo de batalla. Es decir, la Iglesia tiene que restaurar a los heridos nuevamente, no dejarlos a la deriva, a su buena disposición, a su buen criterio, sino tiene que intentar restaurarlo. Es decir, incluso la disciplina va más allá del perdón. No es cuestión de, bueno, el hermano, lo perdonamos, lo pasamos, no. Va más allá porque, además del perdón, viene la restauración. Y eso es un tema que tenemos que tener bien en claro. Muchas veces confundimos cuando hablamos de juzgar, pero el Señor dijo, juzgad por vosotros mismos. ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la palabra? Y Pablo mismo habla. Es decir,
hay distintas tonalidades del juicio, de lo que significa juzgar. Tenemos que tener el equilibrio, en la interpretación, el equilibrio que está en la palabra Tendría que del ser como Señor. examinar, ¿no? O discernir. Diferenciar. Claro. Aquellos que tenemos algunos años, no muchos, Gloria a Dios, solo 30. yo nací en la iglesia, así que, no físicamente, ¿no? Pero, Acá sí, mira. así que, no de convertido, pero sí, iglesia llevo más de 80 años, así que he conocido casos, pastores, laicos, y no hay, creo que aspecto más negativo que cuando hay un problema moral no se lo considere, sino que se lo meta debajo de la alfombra. Qué feo. Y muchas veces eso se hace porque los líderes no están dispuestos a enfrentar una situación. A trabajar. Claro. Y a trabajar. Hay que trabajar con Claro. la persona, hay que ponerla al lado y acompañarla en amor No. y explicarle los errores y enseñarles el camino y acompañarlos en ese camino. Es un proceso. Discipularlo, de o sea, trabajo, claro. Pero es un riesgo para el líder también porque un líder sabe que cuando se disciplina a un miembro está la posibilidad de que ese miembro no se arrepienta y quiera volver. Que pierda el miembro directamente. Entonces es el riesgo de Bueno, que el líder tiene que tomar, de decir, mira, Y sí, ¿entendés? te voy a decir esto. Hay un librito que si lo encuentran recomiendo que lo lean, Más allá del perdón, de Dan Baker se llama. Se trata de un caso, creo que no era hipotético, un caso real, de un pastor de una iglesia que había cometido adulterio. Y se reúne el comité de pastores de la zona, de la región, se enteran del problema y ahí se empiezan a plantear. Lo llamamos, lo disciplinamos, otros dicen, no, porque eso puede crear un problema en la congregación, división. Bueno, hay 3 o 4 posiciones. Al final deciden llamarlo y disciplinarlo y enfrentarlo a la iglesia a que pida perdón. Él se arrepiente, la esposa lo perdona, no se corta el vínculo conyugal. Pero la iglesia lo tiene durante un año disciplinándolo. Y el grupo de pastores son los que sirven de contención, hasta que llegan a la conclusión que él está nuevamente preparado mental, espiritual y moralmente para ejercer nuevamente el pastorado. ¿Y volvió? Y volvió. Sí, funciona. Es como decimos, el trabajo. creo que es. Fanny. Está hablando de Jimmy Es el Swaggart, trabajo. Pero no fue inmediato. Lo un tuvieron proceso. un año ahí, con reuniones periódicas, testimonios, etc. Es muy interesante el libro. Fanny, Creo que fue Jimmy Swaggart, ¿no? ¿qué? Jimmy Swaggart. No. Algo pasó. No. Hay meses, Hay muchos pastores que viven en San Isidro. No. Sí, eso también. Sin No. decir lo que vos decís, sí. El caso de Jimmy Swaggart fue un caso muy triste, pero no se ajusta, no es el tema de este libro, es otro caso. No da nombre. Fue muy triste porque como aparecía en televisión y todo eso, parecía que se expandía más, ¿no? Era un referente. Claro, no era, en este libro no se dan nombres, son todos los nombres ficticios, en fin, ocultan cuál fue la situación. Pero el libro es muy interesante y habla de este tema. Bien, continuamos porque si no, hasta Navidad vamos a estar. Sí, que la primera salida con una chica linda que tuve fue para ir a ver a Jimmy Swaggart. Bien. La comparación es muy concreta. El juicio comienza ahora por la casa de Dios, en donde el Señor aplica su disciplina a los creyentes
para reconducir, restaurar sus vidas conforme a su voluntad. Esto no supone un juicio condenatorio, como se ha considerado antes. En este texto la palabra clave es dificultad, a duras penas, como traduce la Nueva Versión. Y en este sentido habla de la dificultad de la salvación. Literalmente dice, si el justo con dificultad se salva, el término describe un trabajo duro. Pudiera llevar a la confusión de que la salvación tiene que ver con el esfuerzo del creyente y que si no es perfecto, cosa que trata de alcanzarse mediante la disciplina, pierde la salvación. Esto contradice a las Escrituras. Una vez salvo, siempre salvo. Siempre recordemos, la salvación no se pierde. Pero la salvación no evita la disciplina que Dios ejerce para que los creyentes vayan conformándose a la imagen de Jesús. Los creyentes son llevados a la última etapa de la salvación, que es la glorificación, pasando por grandes dificultades en su experiencia de vida. Los sufrimientos, las pruebas, las tentaciones, los conflictos e incluso la muerte en ocasiones ponen de manifiesto que las dificultades que el cristiano debe afrontar en su vida hasta llegar al destino final de la salvación, estar para siempre con Jesús y disfrutar de la gloria que le está reservada. No es fácil, todos lo sabemos por experiencia. Un filósofo católico francés, Jean Guiton, escribió: cuando un hombre no es perseguido, acá se refiere al sufrimiento por la persecución, cuando un hombre no es perseguido por su creencia, no resulta fácil saber lo que cree y a qué profundidad lo cree. En realidad, lo que yo creo es lo que aceptaría sostener bajo la ironía, bajo el silencio o el desprecio de los que estimo. Solo se cree realmente aquello por lo que se acepta sufrir. Y esto es una pregunta que yo me he hecho muchas veces frente a las circunstancias que hay en el mundo, a las persecuciones. Si a mí me tocara la persecución, ¿yo estaría aquí o estaría escondido en algún lado para que no me viera? No tengo una respuesta, porque hasta que no se presente la circunstancia no sé cómo querría reaccionar, pero no sé cómo reaccionaría. Ahora, si me permites, el creyente también es perseguido aún en los trabajos. Más cuando se está en un estado alto, como ejecutivo o algo, porque es difícil y lo has pasado. Tendrás que tomar decisiones cuando todos hacen. Sí, pero aquí se está refiriendo a situaciones críticas. Por tu creencia, Sí. y por la moral, muchas veces es muy difícil. Sí. Muchas veces perdemos. Y hoy en día los cristianos en el colegio, los chicos en el colegio que son cristianos, ¿cuánto padecen de este tipo de cosas? Sí, entonces uno dice la persecución en las guerras y qué sé yo, pero nosotros tenemos la persecución moral que también Exactamente, padece. a eso quiero llegar. O sea, el cristiano tiene persecución de distintos niveles, pero también la moral, estudiando o lo que sea, ¿no? Ahí es importante esto en cuanto a la enseñanza a los niños, porque un niño que no está bien formado desde la cuna o desde la niñez en lo que es no mentir, no ser hipócrita, cuando llega al colegio y ven que todos mienten y todos se copian, si no tiene esa formación aún de niño, le va a ser muy difícil mantenerse. Ahí es la importancia de la formación de los niños. Sí. Para ahí está la familia, ¿no? Para que ponga los parámetros constantes, ¿no? Sí, y la iglesia, ¿no? La iglesia, la escuela dominical es importante también. Yo personalmente doy testimonio de lo que pasó a mi esposo. Él siendo un ejecutivo, lo que sea, pero a su alrededor el soborno. Entonces teniendo una familia
mantenerse firme muchas veces era molestado. Entonces también es la persecución. Claro, claro que sí. Claudio, quería decir algo. No, sí, con respecto a la salvación y la aflicción, ¿no? Y recordaba el llamamiento de Pablo cuando Dios le dice a Ananías que vaya, dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. O sea, juntamente con el llamado, mensaje de gracia, va acompañado también para la glorificación el sufrimiento, ¿no? Y es un mensaje bastante duro. A veces uno, cuando se convierte a alguien, difícilmente diga, va a sufrir mucha aflicción. Pero el camino cristiano es así, más siempre lo hubo, pero van a venir aflicción. Y vaya que sufrió Pablo, ¿no? A través de todo su ministerio. Bien, vamos a tratar de terminar el capítulo, porque si no... Posiblemente muchos lectores de la carta de Pedro habrían sufrido por causa del testimonio del Evangelio. Muchos también habrían presenciado momentos de tribulación, afligidos a otros de sus hermanos en medio de la congregación. Sin embargo, tal vez no estuvieran preparados del todo para enfrentarse con la realidad de la persecución y dificultades que sufría la Iglesia en aquellos tiempos. Por eso les exhorta para aceptar la vida cristiana que está rodeada de muchas tribulaciones, como encontramos en Hechos 14, hasta que seamos recogidos para estar con el Señor. La respuesta de Pedro es clara. El final de los impíos, aquel que no ama ni adora a Dios, será el definitivo juicio ante el trono blanco, donde recibirán la sentencia perpetua de la muerte segunda, para quedar destituidos sin recurso alguno de la gloria de Dios. Tal vez el mejor comentario a esta segunda parte del versículo 18 sean las palabras del apóstol Pablo dirigidas a los tesalonicenses. Dios, dice Pablo, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso. Amén, amén, amén. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 9. En situaciones de crisis, el creyente debe mirar al final y no al presente. La visión sobre el futuro descansa firmemente en las promesas de Dios. Y esta tribulación momentánea producirá en nosotros, como dice Pablo, un más excelente y eterno peso de gloria. Y ahora sí vamos a terminar con el versículo 19. Pedro escribe su carta, 5 minutos más. Pedro escribe su carta no a los incrédulos, sino al pueblo de Dios, y en especial a los que experimentan sufrimientos y dificultades en razón de su testimonio. Por medio de la expresión de modo, por consiguiente, así pues, como traducen otras versiones, el apóstol llega a la conclusión de cuanto estuvo considerando antes en la extensa reflexión que hizo sobre el sufrimiento en estos versículos. En otras partes de la carta, Pedro exhorta a los creyentes a recordar que nada sucede que esté fuera de la voluntad de Dios, que Dios tiene el control de toda situación. Pedro dice a sus lectores que deben cumplir con 2 obligaciones. Encomienden sus almas al Creador. El verbo encomendarse o entregarse en el griego es un término bancario que se refiere a ser un depósito para tener una custodia segura. Jesús usó la misma palabra en su último dicho en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En una situación difícil, el secreto está en encomendar la vida en manos del fiel Creador. Es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Como Creador es omnipotente, como Dios es fiel. Por lo tanto, en medio de las pruebas, el apóstol manda poner en sus manos, en las manos de Dios, las almas, que equivale a la persona o a la vida. Dice el Salmo, hay un salmo que dice: Dios guarda el alma de sus santos. Como Creador es poderoso y para librar y ayudar, como lo expresa el salmista: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Además, porque es fiel, cumplirá sus promesas. Y por último, y hagan el bien.
Una vez hecha la entrega incondicional de la vida al Señor, el creyente encomienda también su actividad, que es hacer el bien. El futuro se encomienda al Señor y se actúa en el tiempo presente practicando el bien, recomendación que aparece con frecuencia en esta epístola. Pedro da a entender que el cristiano que se encomienda verbalmente a su fiel Dios debe demostrar este compromiso mediante las obras de amor y misericordia para con su prójimo. Y aquí terminamos con el versículo 19 del capítulo 4. Muy bien, hermanos. Gracias por estos 5 minutos.